ya lo que se refiere a cáncer gástrico. Antes haremos un breve recuerdo de cómo es la estructura del estómago, ¿no? Sabemos que es una especie de bolsa. Tenemos, el estómago forma parte de lo que es el tubo digestivo, entonces esta parte del estómago, hacia la parte que está conectada con el esófago tenemos el cardias, y hacia el duodeno tenemos el píloro, ¿no? Que vienen a ser dos especies de cierre, los esfínteres, que van a permitir la entrada y salida de los alimentos, ¿no? A su vez, la pared del estómago tiene sus diferentes partes. Tenemos la parte del cardias, el cuerpo y fondo, y luego tenemos la zona del píloro y esta parte de acá, el antro pilórico. Entonces sabemos que el estómago también tiene 4 capas de estómago, 4 capas musculares. Asimismo vamos a ver que la mucosa, tanto a nivel del cardias como a nivel del antro, generalmente es un epitelio mucosecretor, ¿no? Y hacia la parte del cuerpo y el fondo vamos a tener las glándulas oxifílicas y las glándulas principales. Acá tenemos el epitelio mucosecretor, tenemos la mucosa, tenemos la musculares mucosae, submucosa y luego la capa muscular, ¿no? Ahora en la mucosa tenemos varios tipos de células. Tenemos el epitelio mucosecretor, que es el que está hacia la superficie a nivel del cardias y del antro. Luego vamos a tener hacia la base el epitelio regenerativo. Luego tenemos las células de la mucosa del cuello. Luego tenemos las células oxifílicas, las células simógenas o principales y las células endocrinas o células enterocromafinas, ¿no? Que también se les conoce. Entonces, todas estas células están distribuidas en esta especie de, diríamos, un pliegue de la mucosa gástrica o una vellosidad, ¿no? Entonces, hacia esta parte de acá, que lo que les estoy señalando viene a ser las foviolas. Ustedes van a escuchar ese término bastante en lo que es, digamos, las descripciones histopatológicas, van a escuchar las foviolas. Entonces, las foviolas vienen a ser estos hoyitos de donde, digamos, empiezan a salir más hacia la parte superficial las células, ¿no? Entonces, todo lo que se relacione a la foviola, ustedes lo van a ver en este sector de esta parte de acá. Entonces, según la biopsia que se tome de la pared del estómago, ya sea, digamos, del cardias, del cuerpo, del fondo o del antro, vamos a encontrar celularidad. Como les decía, a nivel del píloro y a nivel del antro, la celularidad se parece. Entonces, es un epitelio básicamente mucosecretor. Pero a nivel del fondo y del cuerpo vamos a tener estas glándulas formadas por las células principales y las células parietales. Acá tenemos a nivel del cardias un epitelio mucosecretor con las glándulas que vienen a ser repliegues de la mucosa hacia la lámina propia. Son glándulas pequeñas, cortas, tubulares. Vean hacia nivel del fondo y del cuerpo tenemos las glándulas principales, las células principales y las células oxifílicas. Acá tenemos a nivel del píloro, vean como ven ustedes, se parece a las glándulas del cardias, ¿no? Son casi similares, un epitelio mucosecretor. Sobre todo es un epitelio que tiene un citoplasma basófilo un tanto, digamos, claro. Acá igual, con el núcleo hacia la base, un epitelio ordenado de una sola monocapa. Son glándulas un tanto amplias, parejas, y con el epitelio que se repliega hacia la lámina propia formando las glándulas tubulares. Entonces acá tenemos la porción del duodeno, la primera, segunda, tercera y cuarta porción. Esta estructura es importante para entender lo que vamos a ver ahora en relación al cáncer gástrico, ¿no? Entonces, ¿qué es el cáncer gástrico? Básicamente el cáncer se define como la lesión maligna que ataca a la pared del estómago. Dentro de las neoplasias de cáncer gástrico, la más frecuente viene a ser el adenocarcinoma, porque también tenemos los linfomas, también tenemos los tumores estromales, pero el más
más o menos el 90% de las neoplasias de estómago están en relación al adenocarcinoma, ¿no? Entonces, el adenocarcinoma gástrico es el tumor maligno más común que compromete al estómago. Es el segundo más común y la segunda causa más común de mortalidad por cáncer en el mundo. Está asociada a una condición socioeconómica baja y las evidencias vinculan hacia una bacteria que es el Helicobacter pylori, con la progresión en la que observamos atrofia gástrica, metaplasia intestinal y adenocarcinoma gástrico. Dentro de la etiología y de los factores de riesgo tenemos que la edad de presentación generalmente es por encima de los 50 años, compromete más al sexo masculino. La dieta está en relación al consumo incrementado de alimentos salados, alimentos procesados, fermentados, y también al déficit nutricional en cuanto se refiere a las vitaminas A, C y E, ¿no? Y tenemos también la asociación al Helicobacter pylori, y ahora sabemos también, según los últimos estudios que se está haciendo, no solamente es el Helicobacter, sino también es la microbiota que también tenemos en el estómago. Entonces, una acción sinérgica del Helicobacter con la microbiota van a, digamos, estar en relación a cáncer gástrico, ¿no? Esto más o menos ha sido discutido el año pasado en una reunión de un congreso que hubo en México, y ahí se ha presentado trabajos de investigación en que no es solamente el Helicobacter, sino es una microbiota, ¿no? Entonces, esta bacteria se relaciona a una exposición incluso desde la infancia, ¿no? En donde, digamos, hay mayor riesgo de 3 a 5 veces de desarrollar el cáncer gástrico. Historia familiar, antecedentes también de tener familiares que hayan desarrollado cáncer gástrico, el consumo de alcohol, tabaco, la anemia perniciosa también, sangre tipo A, la resección gástrica también incluye dentro de los factores de riesgo. Acá tenemos el Helicobacter, cómo es que después de la agresión hacia la mucosa gástrica empieza un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio que se mantiene durante mucho tiempo, al inicio es un cuadro asintomático que no da mayores molestias, pero pasado un tiempo vamos a observar cambios a nivel de la mucosa gástrica, como son la atrofia, y esto nos va a llevar a que se produzca una gastritis atrófica. A esto se va a sumar el desarrollo de la metaplasia intestinal, ¿no? La gastritis crónica durante años va a llevar a la atrofia y a la metaplasia intestinal. Durante un tiempo se relacionó estos tres factores, la gastritis, el proceso inflamatorio crónico, la atrofia y la metaplasia intestinal, para, digamos, hacer un cuadro y ver, digamos, evaluar y hacer el estudio de Olga, ¿no? Había una clasificación de Olga y Holguín que, digamos, tomaba en cuenta estos tres valores, ¿no? Se tenía que hacer el recuento de la cantidad de glándulas atróficas, también se tenía que hacer el recuento de el componente inflamatorio que se tenía y la metaplasia intestinal, ¿no? Ahora un poco que se ha dejado de lado ese patrón de informe, y con que se consignen los informes, lo que es gastritis crónica antral, ahora sí es solamente en un área o es en todo el estómago. Por eso es importante que los gastroenterólogos no solamente tomen una muestra, sino lo ideal es que se mapee el estómago, ¿no? Se tomen muestras de lo que es el cardias, fondo, cuerpo y antro, para tener una mayor visión y tener, digamos, una mayor idea de cómo es que es la mucosa gástrica. Y si los cambios solamente comprometen a un área del estómago o comprometen a toda la pared. Por eso es importante que se haga el mapeo. De esa manera podemos, digamos, definir si la gastritis es solamente, digamos, es del cuerpo o compromete toda la mucosa gástrica, ¿no? Luego también vemos que después de que se ha hecho, digamos, el diagnóstico con las biopsias, si estamos frente a una metaplasia y una atrofia y la presencia del Helicobacter, se le da tratamiento al paciente, ¿no? Se le hace seguimiento para, digamos, tratar de frenar los cambios que se puedan producir, porque hemos visto también que el Helicobacter pylori no solamente va a desarrollar el adenocarcinoma, sino también puede desarrollar un linfoma, y es el linfoma más alto, ¿no?
Ataca también al tejido linfoide y se va a desarrollar un linfoma mal, que es el linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no? Por ahí las siglas de MALT. Entonces, puede incluso aparecer sincrónicamente estas dos neoplasias en un mismo tiempo, ¿no? Y asimismo también vamos a ver que la gastritis atrófica puede llevar a desarrollar cuadros de úlcera péptica, ¿no? Acá tenemos, vean ustedes, cómo es que el Helicobacter, esta bacteria, puede llegar a producir estos dos tipos de lesiones, ¿no? Tanto la gastritis crónica, que posteriormente va a llevar a una atrofia y luego a un cáncer gástrico, ¿no? Y también puede producir la úlcera duodenal, puede producir también lesiones ulcerosas benignas a nivel de la mucosa gástrica y también el linfoma, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una diversidad de efectos que tiene el Helicobacter hacia la mucosa gástrica. Acá tenemos el Helicobacter pylori, son unas bacterias pequeñas que las estamos viendo con coloraciones de plata, ¿no? Se utiliza la coloración de Grocott o plata metenamina, son coloraciones de histoquímica para poderlas visualizar. Pero normalmente con la coloración de hematoxilina y eosina sí son visibles, ¿no? Y podemos ubicarlas y, digamos, se hace en el informe, se coloca, ¿no? Si es una cruz, dos cruces o tres cruces de acuerdo a la cantidad que se esté observando, ¿no? Como acá en las imágenes. Acá, por ejemplo, cuando vemos así, ya estamos entrando a que ya no es solamente un Helicobacter, sino ya se incrementa la cantidad. Cuando vemos así, más o menos entre más de 10 a 15 Helicobacter por foviola o por espacio glandular, colocamos los cruces. Si es que los vemos así muy esporádicamente, uno u otro por algún lado, colocamos una cruz. Pero si lo vemos como acá ya, digamos, en una manera más en mayor cantidad, ya le colocamos tres cruces, ¿no? Y siempre están hacia la parte superficial y en el moco, ¿no? Es donde lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cuál es la historia del cáncer gástrico? Generalmente, como habíamos observado, hay condiciones precancerosas, ¿no? Ahí tenemos a la gastritis crónica atrófica, tenemos también a la presencia de pólipos gástricos, a la úlcera gástrica, a pacientes que han sido operados de estómago y a la enfermedad de Menetría. No son condiciones precancerosas. Ahora tenemos a las lesiones cancerosas, ya precancerosas. Esta condición puede después a desarrollar una displasia, ¿no? Empezamos con una gastritis crónica, podemos ir hacia una metaplasia intestinal. Esta metaplasia intestinal es, digamos, un cambio de un epitelio maduro por otro para tratar, digamos, de hacer frente a esos cambios que hay incluso a nivel del pH, de la cantidad de ácido que se tiene en el estómago y la afección de la mucosa. Entonces el epitelio, para hacerse más resistente, cambia hacia el metaplasia intestinal, que es un epitelio que, digamos, es más fuerte, más resistente. Entonces, pero este epitelio, esta metaplasia intestinal, si ya persiste la lesión, va a incrementarse la metaplasia y puede haber un crecimiento, puede cambiarse a un crecimiento desordenado, entonces ahí vamos a tener ya displasia, ¿no? Pueden ser displasias de alto y de bajo grado. Esta displasia epitelial en un momento se catalogó como leve, moderado y severo. Actualmente estamos utilizando las displasias de alto y bajo grado, ¿no? Algunas veces es necesario colocar, digamos, al costado de displasia de bajo grado, poner leve y displasia de alto grado cuando vemos que la lesión es moderada o severa, ¿no? Esto de acuerdo a la cantidad de epitelio comprometido. Los puntos críticos que influyen en la historia natural del cáncer, tenemos los factores hereditarios, tenemos también el aspecto inmunológico, la edad de presentación, la alimentación, la dieta, la persistencia de los agentes agresivos, digamos, que van a causar la lesión, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer que se desarrolle el cáncer en un inicio, un cáncer precoz, una lesión pequeña, y luego cuando esto ya pasa de los 2 centímetros, vamos a ir a lo que es un cáncer gástrico avanzado. Entonces, acá tenemos una...
Tenemos acá un modelo que lo propuso el doctor Pelayo Correa, que es un cuadro muy ilustrativo y que también nos permite ubicarnos. Este cuadro fue propuesto hace muchos años y actualmente sigue siendo útil para podernos guiar. Entonces empezamos con que es una mucosa normal, luego continúa y puede pasar a una gastritis crónica superficial. Luego vemos una gastritis crónica atrófica. La superficial solamente compromete las glándulas superficiales. En cambio, en la atrófica ya vamos a ver que se va metiendo más profundamente y cercano a la muscularis mucosae. Luego vemos que esta gastritis crónica atrófica puede hacer cambios metaplásicos y, como les decía, esta metaplasia puede ir a una displasia. La displasia a un carcinoma in situ, a un carcinoma precoz, y ya cuando se rompe la membrana basal vamos a ver que es un carcinoma infiltrativo, ¿no? Y en todo esto tiene que ver el Helicobacter pylori y diversos factores que hemos hecho mención. ¿Cuál es la morfología del cáncer, no? Como vemos en el cáncer vamos a tener la lesión precoz, que es el carcinoma gástrico precoz, que es donde, digamos, deberíamos hacer el diagnóstico para poder tener una mejor sobrevida y ser, digamos, cuando es un cáncer gástrico, lo que generalmente se hace es hacer las mucosectomías, siempre y cuando las lesiones sean pequeñas, pero si ya las lesiones son ya de 1 centímetro a 2 centímetros, ya, digamos, incluso la conducta es hacer gastrectomías parciales, ¿no? Todo eso depende del tamaño en el que se haya hecho el diagnóstico de la lesión. Entonces, decimos cáncer gástrico cuando está confinado, cuando es precoz, cuando está confinado cuando compromete la mucosa y la submucosa, independientemente de la presencia o ausencia de metástasis ganglionares, ¿no? Acá tenemos una clasificación del cáncer gástrico temprano. Cuando es el tipo 0,1 vamos a tener que es un pliegue de la mucosa elevado. Está una lesión protuida. Luego tenemos el tipo 2A, el que la superficie está ligeramente elevada. Luego tenemos el tipo 2, el tipo 0B, 2B, en el que vamos a ver que la lesión está comprometiendo todo el epitelio, ¿no? Compromete acá, como estoy de una manera longitudinal, el epitelio. Entonces es una lesión plana, ¿no? Superficial, plana. Luego tenemos el tipo 0,2C, en el que vamos a ver que ya la lesión no es plana, sino ya se hace deprimida, ¿no? Hay un pequeño hoyito, ¿no? Una infiltración. Entonces, esta es una lesión superficial deprimida. Luego tenemos el tipo 0,3, que es una lesión ya excavada, ¿no? Que se hace como un hueco en la úlcera. Entonces, esta clasificación lo hacemos según, digamos, la pieza quirúrgica cuando se está observando, ¿no? Entonces, vemos a qué tipo corresponde y según esto también vamos a tener el pronóstico del paciente, ¿no? Acá tenemos el cuadrito, el tipo 1, generalmente lesiones polipoides, mayores de 3 milímetros, lesiones superficiales elevadas, menor de 3 milímetros, lesiones planas, puede haber elevación y depresión, puede haber una combinación en este tipo 2B. En el 2C, ahí están las lesiones deprimidas y en la 3 vamos a tener ya, digamos, una lesión excavada, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, las imágenes endoscópicas tenemos hacia la parte superior. Esto es cuando, digamos, el gastroenterólogo entra y observa una lesión elevada, ¿no? Y acá estamos viendo una pequeña úlcera. Ellos evalúan las características endoscópicas de esta lesión, si son lesiones eritematosas, ven si la mucosa, digamos, tiene aspecto granular, está con áreas de erosión, fácilmente sangran al roce y toman la muestra, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos en patología, lo que observamos es si esta lesión es elevada, cómo son las características de las glándulas, si es un epitelio normal, es un epitelio hiperplásico o ya tiene displasia, ¿no? Entonces vamos viendo según los hallazgos que haga el endoscopista y que nos informan,
vamos viendo, ¿no? Porque de repente de toda una lesión elevada ellos solamente toman un pedazo nada más de acá, entonces nos informan que es una lesión elevada, entonces nosotros haremos el informe de que esto puede corresponder a un adenoma tubular o puede depender a un adenoma tubulovelloso, ¿no? Cuando decimos tubulo velloso es cuando se forman esta especie de proyecciones digitiformes y vemos estratificación en el epitelio. Eso quiere decir que hay varios núcleos y que están a diferentes alturas, ¿no? Esta es una vista panorámica de cómo es la lesión. Acá ya vamos aumentando y ya podemos divisar en este aumento la posición de los núcleos, ¿no? Que se ponen a diferentes alturas, se tornan alargados y ya nosotros vamos viendo, ¿no? Estratificación, decimos núcleos en puro de cigarro porque son núcleos alargados, vemos figuras mitóticas atípicas y vemos también el estroma, ¿no? Si solamente está en la parte superficial o ya estamos viendo, digamos, que las glándulas que están debajo del epitelio también tienen atipicidad, ¿no? Esta es otra imagen en la que estamos viendo que hay, digamos, una mucosa gástrica en empedrado, que es la que estamos viendo acá, esta mucosa granular en empedrado que parece, digamos, nos da la idea de que hay piedritas cercanas, como lo que parece en esta imagen macroscópica. Histológicamente lo que estamos viendo en estas áreas de empedrado, estas áreas granulares, corresponden a una metaplasia intestinal, ¿no? Entonces acá estamos viendo epitelio con células caliciformes. Esto ya, digamos, acá ha habido un cambio de un epitelio mucosecretor hacia un tipo de epitelio intestinal. Entonces, lo que los gastroenterólogos ven, nosotros también lo vamos a ver en las muestras que ellos obtienen, ¿no? Igual acá, también ven estas áreas de erosión, áreas congestivas, eritematosas, y también le toman su muestra, ¿no? Y acá también tenemos una vista panorámica. Ya acá vamos viendo, digamos, a mayor aumento, ¿no? Pues estas son, digamos, las lesiones que se van presentando en los diferentes tipos histológicos y lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Cómo se van dando los cambios, qué cosa es lo que está comprometiéndose, si hay atrofia, no hay atrofia, si hay metaplasia intestinal y si esta metaplasia intestinal, por ejemplo, ya tiene características de displasia, es una displasia de alto o bajo grado, eso lo vamos viendo y según, digamos, se hace el análisis de toda la biopsia, se va colocando, ¿no? ¿A qué tipo corresponde? ¿Es un tipo A? ¿Es un tipo 1B, 2B, 2 o 3, 2C? Según, digamos, las lesiones que se van, o, digamos, según las características que vamos observando en las biopsias, colocamos el diagnóstico. Acá tenemos un cuadrito de cómo es la incidencia al 2020 en ambos sexos de lo que es el cáncer gástrico, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en primer lugar, tenemos acá al cáncer de próstata, luego tenemos al cáncer de mama y acá en un tercer lugar tenemos al cáncer de estómago, ¿no? Acá tenemos una incidencia de la mortalidad por grupos. Cáncer gástrico está más o menos en el cuarto lugar, tanto en incidencia de enfermedad y también la mortalidad. Ahora, ¿cuál es la morfología cuando tenemos ya un cáncer gástrico avanzado? Acá avanzado decimos cuando ya pasa la submucosa e infiltra la capa muscular propia del estómago como mínimo. Acá tenemos un corte en este esquema y vamos a ver que las lesiones ya comprometen la capa muscular. Puede ser, digamos, la primera, segunda capa o de repente ya incluso llega la lesión hasta la serosa, ¿no? Entonces eso también tenemos que verlo hasta dónde compromete tanto macroscópicamente como microscópicamente. Entonces, para hacer el informe, nos guiamos de los protocolos que tiene la Asociación Americana de Patólogos y también de los consensos para poder, digamos, informar y ver hasta dónde está comprometido la lesión, ¿no? Acá, como habíamos visto, las lesiones más frecuentes son a nivel del antro, ¿no? En esta zona del antro es donde se va a dar la mayor cantidad de adenocarcinomas. Entonces acá tenemos la incidencia, la curvatura mayor 3 a 5%, la curvatura menor un 20%,
el cardias un 25% y como les decía, el antro y el píloro tienen entre un 50 a 60%. Entonces, en esta área es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de cáncer gástrico avanzado. Acá tenemos una lesión elevada, ulcerada. Vemos que esta úlcera tiene la imagen como que fuera de un cráter de un volcán, con la parte de los bordes ulcerosos elevados, mamelonados. Vemos que los pliegues gástricos terminan en punta de lápiz, decimos en punta de lápiz, porque terminan en una forma ausada, en forma, digamos, de pico hacia la lesión ulcerada. Son características que se van describiendo en la macroscopía con un centro necrótico hemorrágico, ¿no? Estos son grandes masas tumorales que vamos a observar acá en el cáncer gástrico avanzado, ¿no? Esto es lo que observamos en el adenocarcinoma tipo intestinal, ¿no? En el que más está, digamos, en relación al Helicobacter pylori. Y el otro tipo de cáncer es el cáncer difuso. Acá lo que vamos a observar es una infiltración difusa de la pared gástrica, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Toda esta parte de acá es en la que ya, digamos, se pierden los pliegues gástricos y el estómago aparece con una pared engrosada y acartonada, ¿no? Entonces también es lo que le llaman la linitis plástica, cuando hay un compromiso difuso de la pared gástrica. Acá vamos a tener que hay un compromiso de la mucosa, submucosa, e incluso con metástasis. Digamos, o con compromiso prácticamente hacia toda la pared del estómago. A veces cuando se hace el diagnóstico de este carcinoma, vamos a observar que no solamente el antro está comprometido, sino también hay una extensión hacia lo que es el fondo del cuerpo, ¿no? Y en este carcinoma difuso, lo que vamos a observar es que hay una mutación del gen CDH1. Acá tenemos las diferentes clasificaciones que se tiene. Tenemos la clasificación de Lauren, Nakamura, de la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico, que es, digamos, el grupo de estudio que más ha trabajado en lo que es cáncer gástrico, y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como vemos acá, cuando Lauren habla de lo que es el tipo intestinal, nos estamos refiriendo más que todo, según la clasificación japonesa, al adenocarcinoma tubular, bien diferenciado, y también nos estamos refiriendo en la clasificación de la Organización Mundial de Salud también al papilar y al tubular, ¿no? Entonces prácticamente este grupo se parecen, son casi similares. Esto es al 2019. En el tipo indeterminado o poco diferenciado, tenemos acá para la escuela japonesa es un pobre diferenciado, pero un tipo sólido, ¿no? Acá tenemos un tipo tubular sólido, pobremente diferenciado. Entonces, según, digamos, la clasificación que utilice el hospital, se tiene que poner, digamos, el tipo, se tiene que poner con qué clasificación se está trabajando, pero como les digo, la mayoría utiliza la clasificación japonesa, ¿no? Que es, digamos, la que más se maneja. Es como que, digamos, hablamos un solo idioma y la mayoría de los hospitales utilizan esta clasificación. El otro tipo que hablaba Lauren es la lesión difusa, ¿no? Infiltrativa. Para Nakamura lo definía como una lesión indiferenciada. Para la Asociación Japonesa define como el carcinoma de células en anillo de sello. Es una lesión no sólida, pobremente diferenciada. En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud también es una lesión poco diferenciada en células en anillo de sello. Y así vamos viendo, ¿no? Luego ya vienen las lesiones combinadas en las que, digamos, por ejemplo, acá se habla de una lesión difusa que tiene un patrón intestinal, pero ya para Nakamura tiene otra definición, igual para la clasificación japonesa. Y lo que nosotros observamos, por ejemplo, en este grupo es la gran cantidad de moco que se observa en estas lesiones, ¿no? Entonces, este patrón se sigue más o menos en estas dos clasificaciones, tanto para la clasificación japonesa y de la Organización Mundial de la Salud. Y luego ya tenemos, digamos, los grupos en los que hay una combinación de lesiones y los tipos especiales que ya son, digamos, lesiones que se presentan en menor proporción. Acá tenemos la clasificación con sus codificaciones respectivas de cada uno de los patrones que se está observando, ¿no? Cuando se
hacia el estudio de las lesiones. Acá su relación con algunos, por ejemplo, acá tenemos la relación con el virus de Epstein-Barr, los estudios moleculares, digamos, la estabilidad genómica, la inestabilidad cromosómica, qué cromosomas están comprometidos en los diferentes grupos. Ahora, ¿cómo es la anatomía patológica? ¿Cómo son las características macroscópicas que nosotros observamos en un cáncer gástrico, ¿no? Según la clasificación de Borman, que es la que se utiliza para el cáncer gástrico avanzado, tenemos que en el tipo 1 vamos a ver lesiones polipoideas que se proyectan hacia la luz gástrica. En el tipo 2 vamos a ver masas ulceradas con márgenes bien delimitados, elevados, ¿no? Y el margen 3 tenemos ulceraciones más profundas y con márgenes poco definidos. En el tipo 4 son prácticamente lesiones infiltrativas que comprometen gran parte de la pared gástrica. Esta es la clasificación de Borman. Lesión elevada. El tipo 2, lesión ulcerada. Esta es una lesión ya infiltrante. Y acá tenemos una lesión infiltrativa tipo linitis. Acá tenemos imágenes, tenemos la tipo 1, lesión elevada. Luego tenemos la lesión ulcerada. Acá tenemos la lesión excavada. En esta parte de acá tiene la úlcera y también tiene infiltración hacia capas más profundas. Y esta es la linitis plástica, ¿no? Acá vemos el estómago como una bota, porque cuando el gastroenterólogo entra, observa que las paredes están duras, son rígidas, y en esta superficie de corte lo que vean ustedes como es que el espesor de la pared está incrementado con infiltración prácticamente de todo el estómago, ¿no? Acá tenemos una gastrectomía total y se infiltra todo. Vean los pliegues cómo se comportan y prácticamente hay un aplanamiento de los pliegues que comprometen todas las paredes del estómago, ¿no? Hay áreas incluso engrosadas, se ve como, se describe como unas líneas engrosadas, irregulares, y cuando se hace el estudio lo que se observa ya, digamos, es una infiltración de toda la pared del estómago. Acá tenemos otras lesiones, vean, estómagos en fresco, así es como nos llegan las piezas, esto es parte del epiplon. Acá tenemos el margen del duodeno, esto también debe ser, digamos, con un margen de más o menos 7 centímetros para, digamos, tener un buen borde quirúrgico, ¿no? Evitar que las lesiones puedan, digamos, comprometer más allá. Vean la parte donde está la lesión. Tenemos una mucosa aplanada. Acá se puede ver incluso cuando se toma un corte, digamos, desde un extremo hacia otro. No se hacen diferentes cortes, se hace el mapeo, como vamos a ver más luego. Y, digamos, se saca la lesión y también la parte que no está comprometida, ¿no? Estómago no neoplásico con lesión tumoral. Entonces ahí vamos a ver que en estas áreas ahí vamos a tener metaplasia intestinal, vamos a tener atrofia y vamos a tener gastritis, ¿no? Las lesiones o factores precondicionantes que nos llevaron a este cáncer gástrico. Vean unos bordes elevados, con fibrina en su superficie y material necrótico, son lesiones amplias. Acá tenemos otra igual, vean los bordes elevados, y acá sí se puede observar más directamente cómo terminan los pliegues, ¿no? Terminan más o menos en punta de lápiz, como lo que estamos viendo acá, con extremos abusados hacia la lesión ulcerosa, ¿no? Acá igual, otra lesión elevada, vean cómo terminan los pliegues hacia la úlcera. Acá tenemos otra, esta es una lesión ya, digamos, más amplia, con bordes igual elevados, pero ya, digamos, excavada. Y vean los pliegues también cómo están alrededor, ¿no? Pliegues engrosados. Acá tenemos otra, una lesión elevada. Acá tenemos otra, una lesión, vean ustedes, una úlcera de bordes elevados, mamelonados. Y acá la mucosa alrededor con atrofia, metaplasia intestinal. Y acá tenemos todavía los pliegues
del estómago que aún todavía se había conservado, ¿no? Como vemos, es un tejido que muestra fibrina, un tejido necrótico. Muchas veces cuando con el roce nomás ya son sangrantes. Algunos pacientes incluso debutan con cuadros de hemorragia digestiva alta, y cuando el endoscopista entra, el gastroenterólogo entra, se encuentra con este tipo de lesiones, ¿no? Ya lesiones muy expansivas, muy grandes en tamaño, y ya digamos, lo único que se tiene que hacer es acá es a veces tomar la decisión de hacer una gastrectomía total, ¿no? Pues el diagnóstico básicamente se realiza con los estudios endoscópicos, la toma de la biopsia, ¿no? Entonces se hace una endoscopía alta, se revisa desde el esófago hasta el estómago en las diferentes partes, como les decía, para sacar muestras y tener una mayor visión de cómo está el estómago. Algunas veces se utiliza estudios de contraste para ver, digamos, el tamaño de la lesión y hasta dónde compromete, ¿no? Entonces el gastroenterólogo tiene que medir la lesión, tiene que tomar muestras de diferentes áreas, no solamente toma de un lado, él también hace un mapeo, y generalmente a patología llegan entre 10, más de 10 fragmentos de la lesión, ¿no? Porque de repente puede que tome de un área que es necrótica, no vamos a ver células tumorales, entonces él tiene que irse por los bordes, por estas áreas, para tomar una buena muestra, ¿no? Entonces esto nos da una mayor visión y también sirve para hacer estudios de inmunistoquímica, ¿no? A diferencia de las lesiones benignas, en las gastritis comunes generalmente sacan 2 a 3 fragmentos, ¿no? Pero cuando ya se tiene un cáncer, ya tiene el muestreo tiene que ser mayor y tiene que mapearse, ¿no? Algunas veces ellos incluso hacen unos esquemas y nos dicen de dónde están tomando la muestra, ¿no? Puede que sea una lesión principal y también haya lesiones satélites, entonces por eso se mapea. Acá tenemos una lesión ulcerosa, vean, con una masa polipoide que protruye hacia la región pilórica, una lesión también sospechosa, mamelonada, edematizada, nodular. Y en los exámenes de ayuda diagnóstica, donde señala la flecha, vamos viendo, ¿no?, cómo es que la pared está comprometida por esta lesión infiltrativa. Acá tenemos otra igual. Acá también igual. Esto ya es metástasis a nivel del hígado. Y cuando vamos viendo los estudios ya en las muestras, cuando vamos examinando, lo que observamos es, digamos, primero en una vista panorámica. Acá tenemos una lesión tumoral, una proliferación tumoral atípica, en el que estamos viendo glándulas infiltrativas de conformación irregular. Hay una modificación total de la arquitectura del epitelio gástrico, porque incluso también se hace se nota la diferencia en el color, ¿no? Acá la tonalidad es más oscura, a diferencia del epitelio normal, ¿no?, que es un color, un tono basófilo bajito. Acá tenemos otra imagen, glándulas también infiltrativas, irregulares, entonces se modifica toda la arquitectura normal en la pared del estómago, ¿no? Acá también vemos otras glándulas con núcleos más hipercromáticos, entonces acá vamos a ir aplicando los criterios de malignidad, ¿no?, que son núcleos incrementados en tamaño, hipercromáticos, de bordes irregulares, con presencia de nucleolo y citoplasma también eosinófilo vacuolado, ¿no? Este caso en el adenocarcinoma. Asimismo vamos a ver las figuras mitóticas atípicas, y acá también entra a tallar características de núcleos, ¿no? Pueden ser núcleos alargados, a lo que llamamos núcleos en puro de cigarro, la colocación a diferentes alturas de los núcleos, lo que también llamamos estratificación, porque normalmente es una sola hilera, una monocapa, y los núcleos están hacia la base. Acá vamos a ver que los núcleos se colocan a diferentes alturas en esta neoplasia. Acá tenemos el tipo intestinal. Vemos acá mayormente estas glándulas de irregulares. Núcleos, acá tenemos en forma tridimensional un núcleo encima del otro,
No hay esa monocapa, son núcleos más grandes, más pequeños, irregulares en la forma, en el tamaño, con la cromatina grumosa, presencia de núcleo, lo que es prominente. Vean ustedes acá, incremento de la celularidad, un desorden. Hay entre células pequeñas, células más grandes. Esto es lo que les decía, ¿no? La estratificación, un núcleo acá, otro acá, hay como 3, 4 núcleos, donde solamente deberíamos tener uno solo. Y hay áreas en las que los núcleos aparecen alargados, ¿no? Como por ejemplo, acá mismo, ¿no? Estos núcleos se alargan, en algunas imágenes los vamos a ver mucho más fusiformes, alargados, y es lo que le llamamos núcleos en puro de cigarro, ¿no? Hacia la parte de las luces, vean, estas luces glandulares también son irregulares, tienen restos necróticos. Acá vemos que una glándula está junto con la otra, hay esto que llamamos espalda con espalda o back to back, ya no hay individualización de las glándulas, entonces vamos viendo que se va perdiendo esa arquitectura, ¿no? Cuando nosotros veíamos una mucosa normal del estómago, veíamos un epitelio mucosecretor ordenado, con los núcleos hacia la base y en la lámina propia las glándulas separadas individuales. Acá estamos viendo que estas glándulas están juntas, comparten incluso luces, y no hay una individualización, ¿no? Son glándulas atípicas, con figuras mitóticas también atípicas. Entonces, todo esto nos da una idea. Cuando vemos glándulas que se parecen al epitelio intestinal y, digamos, son estructuras en las que podemos decir, no, esto es un adenocarcinoma tipo intestinal, le decimos que es bien diferenciado porque podemos diferenciar los túbulos, estas formaciones tubulares, ¿no? Y cuando, digamos, se van haciendo ya más indiferenciadas, decimos que es un moderadamente diferenciado cuando ya hay pocas estructuras tubulares o pocas estructuras glandulares como las que estamos viendo acá, ¿no? Este es un bien diferenciado. Acá tenemos un medianamente diferenciado o poco algunos dicen moderadamente o también dicen medianamente diferenciado, no es igual. Moderado o medianamente es lo mismo. Ya, digamos, cuando ya se pierden estas formaciones tubulares, estamos frente a un poco diferenciado. Acá tenemos el adenocarcinoma tubular. Como les decía, esto es según la clasificación que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Estructuras tubulares como tubos, entonces tenemos el adenocarcinoma tubular. Básicamente, tubos es lo que estamos observando. Este es el estroma, y dentro del estroma estas estructuras tubulares irregulares. Este es el papilar, forma proyecciones digitiformes hacia la luz, como estas papilas, con un tallo fibrovascular. Acá tienen el tallo fibrovascular y la formación de papilas, ¿no? Ahora se puede dar también la combinación de que tengamos acá estructuras tubulares y papilares. Entonces decimos que es un adenocarcinoma túbulo papilar, ¿no? Como ven, es de acuerdo a las características que presenten cada lesión. Este es el adenocarcinoma mucinoso, más agresivo que el adenocarcinoma tipo intestinal. Acá vemos que hay una gran cantidad de material mucinoso, toda esta área que se ve acá es material mucoide que está conteniendo estas estructuras tubulares atípicas, ¿no? Como las que vemos acá. Igual acá hay material mucinoso, y para, digamos, corroborar el diagnóstico, nosotros le pedimos coloraciones de histoquímica, ya sea, digamos, coloración de Paz o Alcian Blue, que nos determinan, digamos, la presencia de este material mucinoso, ¿no? Y eso también le da el pronóstico, ¿no? Este tipo de neoplasias, adenocarcinomas mucinosos, tienen peor pronóstico que el tipo intestinal. Y también son más agresivos y evolucionan más rápidamente. Acá tenemos el otro tipo de adenocarcinoma. Habíamos visto hasta ahorita el tipo intestinal. Acá tenemos el tipo difuso o de células en anillo de sello, ¿no? Acá vemos una lesión que muestra múltiples células que en verdad parecen un anillo, ¿no? Tienen el núcleo desplazado hacia un extremo, núcleo irregular, atípico. Vemos acá células que están como dispersas, sueltas, y las podemos ver individuales a cada célula, ¿no? Acá no se está formando estructuras tubulares, ni son nidos cohesivos, ¿no? Se dice acá por eso que este tipo de neoplasia, este carcinoma difuso, las células son poco cohesivas, son sueltas y son en anillo de sello, como la estructura las está mostrando.
Acá tenemos otra igual, poco cohesivo, con anillo de sello, ¿no? Algunas veces estas áreas aparecen acá como unos huecos y nos hacen dudar a nosotros mismos, ¿no? Los médicos, cuando vemos estas estructuras, decimos, esto todavía un túbulo normal, ¿no? Una glándula que ha quedado, y vamos viendo qué células están a su alrededor y cómo son esas células que están en esta glándula. Tenemos que observar, ¿no? Y ver el resto de la célula que se tiene. Vemos acá qué células estamos observando, efectivamente cómo son. Acá vemos una célula en anillo, acá vemos otra, acá igual, acá también. Entonces vamos viendo, ¿no? Y se hace, digamos, una revisión de toda la lámina para ver cuál es el patrón que predomina. Igual acá tenemos otra también que se ve células en anillo de sello. Como ven, el núcleo es atípico, desplazado hacia un extremo, y el citoplasma lleno de material mucinoso, ¿no? Acá todavía quedan algunas glándulas aparentemente normales, pero el resto de la muestra está formado por estas células atípicas de células en anillo de sello. Acá tenemos otra a mayor aumento. Vean estas células, el núcleo a veces en media luna, desplazado hacia un extremo atípico, y el citoplasma eosinófilo vacuolado, ¿no? Núcleos de bordes irregulares, hipercromáticos. Ven células sueltas, no son células muy pegadas, ¿no? Acá mayor aumento, el núcleo atípico, desplazado hacia un extremo, irregular. A veces se nota el núcleo prominente eosinófilo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se hace para las gastrectomías cuando nos envían a patología? Generalmente las muestras llegan en fresco, los estómagos llegan en fresco, cerrados por los extremos, y nosotros ya lo que hacemos es quitarle el epíplon de las dos curvaturas, de la curvatura mayor y de la curvatura menor le quitamos, hacemos las mediciones tanto por la cara anterior como por la cara posterior. Entonces, luego de que hemos retirado el epíplon, hemos separado también los grupos ganglionares, se hace la apertura por la curvatura mayor, siempre tratando de tener cuidado de no dañar la lesión principal, ¿no? Describimos cómo son las características de la mucosa, de la lesión, es una lesión ulcerada, elevada, si tiene áreas digamos, con material necrótico, cómo es el fondo de la úlcera, si hay los pliegues en punta de lápiz, hay una mucosa atrófica, hay áreas granulares, todo eso lo vamos describiendo, ¿no? Y también vemos si en la superficie de corte la pared de la mucosa está totalmente comprometida en forma macroscópica, ¿no? Acá tenemos las piezas, vean, este es el estómago, acá tenemos el epíplon de la curvatura mayor, acá de la curvatura menor, el antro, y cuando hacemos la apertura vemos acá esta lesión en fresco, vean, una lesión ulcerosa de bordes elevados. Entonces esto lo tenemos que retirar con cuidado, incluso el material mucoide, lo lavamos muy suavemente, un papel, toalla, retiramos el moco y luego lo colocamos encima de un tecnopor, le colocamos los alfileres y estiramos para que se pueda fijar, ¿no? Pero antes tomamos muestras para citología, para, digamos, nuestros médicos residentes que se están formando y puedan ver cómo es, digamos, la celularidad de estas lesiones, ¿no? Esto queda fijándose. Acá tenemos otra pieza con una lesión ulcerada, ven acá a nivel de cuerpo. Acá cuando ya la pieza la tenemos fijada y se va haciendo los cortes, ¿no? Todo esto que está señalando con el cuadradito lo cortamos en cortes así longitudinales, le colocamos desde el número 1 hasta el número 15 y vamos sacando los cortes así como lo que ustedes están viendo, ¿no? Desde donde empieza la lesión hasta la parte, digamos, en que nos parece que ya no hay lesión, ¿no? Sacamos diferentes cortes y, digamos, cada fragmento lo mapeamos, ¿no? Ponemos, digamos, este es el primero, digamos, este sería el 1, este es el 1, entonces ponemos 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, ¿no? Hasta donde vaya. El 2 igual, 2A, 2B, 2C, hasta el último fragmento. Y ya, digamos, o sea, cuando ya hemos terminado, vamos a ver que esto sale una cantidad de cassette. Asimismo se toma de las
otras partes que son no neoplásicas, que tiene que tomar cortes de cuerpo, de fondo, de cardias, bordes quirúrgicos, borde quirúrgico proximal, distal, y luego se hace, digamos, la separación de los ganglios, ¿no? También, como nos decía, nos manejamos según la escuela japonesa, igual hacemos la clasificación de los ganglios. Acá tenemos por regiones el grupo ganglionar 1, el 2, luego tenemos el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Que son los grupos que más envían. Ya eso tenemos que hacer, digamos, la separación de los grupos ganglionares, se dejan fijando igualmente, y luego, digamos, ya hacemos el estadiaje, ¿no? Informamos en estos protocolos de trabajo cuánto mide el estómago, cuánto es el tamaño del tumor, cuántos ganglios están comprometidos, describimos, ¿no?, qué tipo de neoplasia estamos viendo, es un adenocarcinoma intestinal, tipo intestinal, es un tubular, es un papilar, todo nos guiamos en este protocolo y vamos haciendo la descripción. Y esto nos va a dar el estadiaje, ¿no?, el pronóstico del paciente. De acuerdo al tamaño de la lesión, el grado de profundidad, compromiso de la pared gástrica, también tiene, digamos, su descripción, ¿no? Un tumor T2, por ejemplo, va a comprometer hasta la musculares mucosae, un T4 va a comprometer, digamos, hasta estructuras adyacentes, ¿no? Puede salir fuera del epiplo, meterse, digamos, incluso a colon, puede a veces pegarse a la pared de colon y comprometer estructuras adyacentes, ¿no? Igual cuántos ganglios están comprometidos, si hay ganglios comprometidos del grupo 1, grupo 2, se va, digamos, colocando en cada grupo cuántos ganglios están libres y cuántos están comprometidos. Al final hacemos esto, ¿no? De poner, este es el estadiaje, tamaño del tumor, la metástasis, ¿no? Primero le colocamos el T, luego colocamos el N, que es la cantidad de ganglios comprometidos, y luego la M, ¿no?, que corresponde a la metástasis. Si tenemos, digamos, información, si podemos, digamos, si nos ha llegado alguna muestra de cuando han hecho la resección, y si no, solamente le colocamos el 0, ¿no? Y esto, digamos, es el estadiaje y da, digamos, el pronóstico del paciente. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. A ver, jóvenes, ¿todo está claro o tienen alguna duda? Todo está claro, doctor, al parecer. Sí. Sí, dime, ¿alguna duda? Quedou todo claro, doutora. Muchas Ya, gracias. Gabriela. Entonces, chicos, nos estamos viendo el lunes. Ya el lunes nos toca hacer cáncer de colon. Ya les vamos a pasar el cronograma de las clases para que ustedes sepan qué neoplasias vamos a tratar. Y los días también que se van a considerar, porque la escuela ha sugerido que se les tome 2 exámenes, uno a la mitad y otro al final, fuera de los postes que están rindiendo, ¿no? Para que tengan, digamos, mayor opción y tengan, digamos, para que puedan llegar a un buen promedio. Bien, chicos, muchas gracias por vuestra atención. Nos estamos viendo a la próxima semana. Cuídense y estudien bastante, ¿ya? Bendiciones a todos. Gracias, Gracias, doutora. doctora. Gracias, doctora. Cuídense, Buen gracias. día, doctora. Gracias, chicos. Gracias. Ahorita les paso el PPT, ¿ya? Sí. Ya, cuídense.